Bienvenidos a este espacio, lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. Creo no, estamos en los últimos tiempos. Creo no, la venida del Señor es inminente. Creo no, Jesucristo es el único camino. Creo no, la palabra del Señor es suficiente. Creo no, estamos en los últimos tiempos. Creo no, la venida del Señor es inminente. Creo no, Jesucristo es el único camino. Creo no, Él solo viene por su remanente. Yeah, can it? Muy buenos días, ahora estamos en vivo aquí en Chequina Radio 95.1 FM y en esta fresca mañana les traigo algo que los va a dejar helados. Precisamente en esta semana y en estos días la gente ha preguntado sobre el abuso y ha preguntado también sobre malos pastores. Entonces me puse a redarguir y me puse a investigar lo que es un abuso y lo que es una confrontación, y también me puse a ver ovejas heridas, pero también hay ovejitas heridas y hay ovejitas rebeldes. Entonces, como pastor, en la autoridad que Dios nos ha dado en su palabra y sobre todo con entendimiento, con amor, sin sentimentalismo, les traigo este mensaje. Espero que esté alerta para escucharlo, porque hay un espíritu que está atacando a la gente, un espíritu que está atacando a las iglesias, un espíritu que se ha infiltrado, y en inglés es la palabra, el espíritu de deception, y muchos dicen es el espíritu de decepción. No, deception es el espíritu de engaño. Hay una forma de poder engañar a la gente con sentimientos, con falsedades, con calumnias. Y aparte de que voy a hablar y enseñar bíblicamente, porque siempre cuando uno va a hablar algo, enseñar algo, hay que tener mucho cuidado, porque al exponer algo, cuando alguien abre el Facebook y se le hace fácil poner un post que ofende a alguien, que hiere a alguien, esa persona no está pensando correctamente, porque muchas veces la gente se guía por un sentimiento, o más bien un resentimiento. Y cuando eso pasa, la gente puede confundir a otra gente que apenas se está convirtiendo. Entonces me tomé el tiempo de poder sacar esto. Yo sé que a muchos no les va a agradar esto que Dios ha puesto para poder enseñar hoy. Pero de lo que sí vamos a hablar es de que como hasta predicadores o gente, porque hay gente que va de iglesia en iglesia, tratando de encontrar la iglesia perfecta, pero en realidad pues la iglesia perfecta no existe. Los imperfectos somos nosotros. Entonces me tomé a la tarea de poder, ¿cómo se dice?, de ponerle el título a esta enseñanza. Se va a oír raro, ¿verdad? Dios no nos mandó a usar machete ni flores, sino espada. Oiga muy bien el título de hoy. Dios
no nos mandó a usar machete ni flores, sino espada. Última vez lo voy a repetir porque yo sé que se oye. Acuérdese, el título de hoy, grábeselo. Dios no nos mandó a usar machete ni flores, sino espada. Entonces, ahí es donde la gente piensa que hay un abuso espiritual y hay gente cristiana de cristal y hay gente cristiana con piel delgadita, pero también hay muchas señales de cristianos inmaduros. Fíjese de todo lo que vamos a hablar, y esto va a llevarnos a algo muy profundo, porque aquí saqué muchas cosas, ¿verdad? Si a usted le interesa, si usted quiere oír, yo voy a poner varios ejemplos, pero claro, siempre va a estar basado con la palabra. Acuérdese que nuestra opinión puede ser por nuestras vivencias o nuestra experiencia, pero no una opinión o afirmando una verdad. No, esa no cuenta, ¿ok? Porque muchas veces la gente puede acusar a alguien, pero una acusación no es evidencia. La acusación puede ser calumnia, chisme, mentira o murmuración. Entonces, ahí les va. Miguel Núñez, un pastor que muy conocido, respetable, yo vi este post, ya lo han puesto varias personas, dice: el hermano de mi iglesia o de otra no es mi enemigo. La iglesia o el ministerio de la próxima esquina no es mi competencia. Tenemos un solo enemigo, Satanás, y él nos quiere divididos. Fíjese lo que dijo, Entonces, sale todo esto de una forma para poderla explicar, donde la gente se ha sentido un poco como derrotada, ¿no? Como herida. O muchas veces estás acostumbrado a viajar tanto en el, ¿cómo se dice? De tanta iglesia, que en realidad perdiste la brújula y piensas que todos están en contra tuya. Entonces, todo este peligro de las iglesias que anda buscando una ¿cómo se dice? ¿Cómo te puedo decir? Anda buscando una iglesia cristiana. ¿Sabe usted que el narcisismo cristiano existe? Hay cristianos narcisistas, porque hay muchos tipos de narcisistas, pero este narcisismo crece de una persona cristiana que tiene falta de remordimiento o culpa. Este cristiano narcisista tiene falta de objetivos, tiene falta de metas, por eso anda busque iglesia. Este cristiano narcisista es impulsivo, siempre hace las cosas por emoción, o cuando llega a una iglesia dice: llegué a la iglesia correcta, o cuando viene de otra iglesia y dice: ahora Dios me envió a la iglesia correcta, y va a otra iglesia y dice: Dios me envió aquí. Entonces ese es un cristiano narcisista impulsivo. Ahí este cristiano narcisista también habla mentiras patológicas, o sea, siempre es que por mis padres, es que un pastor me hirió, es que mis hijos, es que mi esposo, siempre está inventando a alguien para o pedir oración o sentirse reprimida o reprimido, y siempre busca culpables, nunca va a aceptar su culpa. Entonces, estos cristianos narcisistas también les falta responsabilidad. Van a una iglesia, pero no ayudan, no barren, no ofrendan, piden un lugar, se los da uno o se los da el pastor donde están, y resulta que dejan el cargo, dejan tirado el cargo, ya sea cuidar la puerta, ya sea de ujieres, ya sea de limpieza, ya sea de la alabanza. Pidió mucho una oportunidad porque no le daban oportunidad. Cuando llega la oportunidad, ¿qué es lo que pasa? Sueltan la responsabilidad simplemente porque sintieron o algo no les agradó. Entonces, estos cristianos narcisistas no tienen sentido de culpa ni remordimiento. Tienen una frivolidad emocional, siempre son impulsivos emocionales. También no aceptan su culpa, inventan tanta mentira y tienen falta de responsabilidad. Entonces, este narcisismo que ha entrado es muy peligroso. Entonces, la gente que empieza a llamarles la atención es cuando simplemente, ¿cómo te puedo decir? Buscan la iglesia perfecta. Entonces, para ver esto, vamos a ponerle así: ya basta de buscar la iglesia perfecta. Se le habla a las ovejas, que son las que en realidad le están haciendo daño a la iglesia. Ya de por sí tenemos un enemigo, como ahorita lo mencioné el comentario del pastor Miguel Núñez.
nuestro enemigo es Satanás. Pero aparte del diablo que le hace daño a la iglesia, metiéndose o canalizando personas, infiltrando gente, también las personas irresponsables, las personas que no tienen decisión, las personas que entran a una iglesia y no quieren cooperar, no quieren ofrendar, no quieren trabajar, no quieren obedecer, pero ahí duran años en una iglesia, pero nunca han avanzado, no crecen, no predican, no quieren trabajar con los niños, no quieren servir en nada. Entonces, esas personas, como el diablo, le están haciendo mucho daño a la iglesia, pero no es el problema ese. El problema es que se acarrean ellos mismos y caen en condenación porque salen de una iglesia y lo primero que hacen es encontrar el culpable. El culpable es el pastor, el culpable son las hermanas, el culpable son los hermanos, es que no me saludan, no me apoyaron, nunca me visitaron. Siempre salen eso porque esa es la costumbre de esas personas. Y van a otra iglesia y dicen, es que el pastor de allá era así, el pastor de allá era controlador, el pastor de allá era abusivo, el pastor de allá se subía al púlpito y me tiraba piedras. Siempre sale un ignorante a hablar esas cosas. Ahora, sí hay personas malas a veces que abusan de la gente, los quieren controlar y que si se van de la iglesia son maldecidos y que les entra esta condenación. Y que sí hay. Sí hay gente que abusa de la gente usando la fe como mercader para estarles robando o dándoles simplemente manipulándolos para sacar dinero. Sí hay también. Pero estamos hablando de que cómo la gente se manipula y esta gente es canalizada por el demonio, por el diablo. Pero lo que resulta más terrible que si Satanás ya está haciéndole daño a la iglesia, porque los hermanos que conocen a Jesús siguen con esta actitud de un niño chiquión, un niño inmaduro, cristianos inmaduros. Entonces, ya basta de buscar la iglesia perfecta. Es una reflexión necesaria, es un consejo pastoral que te voy a dar, porque la iglesia perfecta no existe en la tierra. Porque está compuesta por personas imperfectas, cada iglesia. Buscar la perfección es una utopía que a menudo lleva al desánimo, al cambio constante de congregación y al aislamiento. Entonces es cuando dices, pues entonces yo para qué me congrego, y supuestamente tú tomas unas vacaciones, supuestamente en tu mente, en tu espíritu emocional, sentimental, para poder reflexionar. Es una mentira del diablo. Él quiere alejarte de las personas que tienen comunión con Cristo, porque una oveja lejos de la grey es más fácil y presa para Satanás. Tú eres parte de la imperfección. No andes buscando iglesia perfecta. Si encontraras la iglesia perfecta, dejaría de serlo en el momento en que tú entraras, ya que todos somos pecadores en busca de la gracia. No te creas perfecto, ni tampoco entres con esa hipocresía de decir, es que vengo aquí porque necesito ayuda, me han herido en otro lado. No es cierto, porque la oveja que toma de diferentes, ¿cómo se puede decir? Agua de diferentes pozos, se va a confundir y no saber ni cuál va a estar tomando. Si tiene mucho sodio, está muy dulce, o simplemente es agua estancada. La iglesia es un hospital, tú tienes que reconocerlo. La iglesia no es un museo para santos, sino un hospital para enfermos espirituales donde se necesita la gracia, misericordia y restauración. Pero también necesitan estas ovejitas entender que si necesitan ayuda tienen que ser sujetas, humildes, sumisas y obedientes, en el aspecto de que van a ser de ayuda a esa iglesia, ayuda al pastor, no carga. Lo que debes buscar, la iglesia saludable. En lugar de imperfección, busca una iglesia fiel que predique la verdad de Dios, aunque te duela, aunque te confronte, donde se enseñe la Biblia, se viva la comunidad y se ame a Cristo, pero sobre todo que tenga temor de Dios. Lo que se debe buscar es eso. En mi iglesia perfecta, oiga esto, esto es sarcasmo. En mi iglesia perfecta, los hermanos siempre llegan a tiempo. La predicación expositiva es aplicable a la vida diaria. Hablan muchas cosas bonitas, rara vez hay malos entendidos, casi nunca escuchamos chisme y las familias viven prácticamente sin problemas y somos libres en esta iglesia, poniendo en práctica lo que oímos cada domingo. Nuestra casa
de reunión es preciosa, nuestra iglesia, su arquitectura, toda la arquitectura, y mi casa también. En mi casa se siente el Espíritu Santo. Mis hijos van llenos del Espíritu Santo cuando van a la iglesia. Mi esposa, mi esposo. Los jóvenes viven en santidad para Cristo. Los padres son líderes en la iglesia. ¿Qué crees? Y las esposas se someten amorosamente a sus maridos. ¿Qué crees? Excepto, por supuesto, que esta iglesia existe solo en tu imaginación. No existe. No existe. Ahora, mi iglesia es en realidad muy diferente. Es un hospital más que un museo de cera. Hay personas que llegan siempre a tiempo buscando a Jesús. Nuestro lugar de la unión es pequeño, pero ¿qué crees? Es lleno de verdad, de conocimiento y enseñanza. Mi iglesia está muy lejos de ser la iglesia perfecta. ¿Y sabes qué? Nos encanta. Ahora, el mito de la iglesia perfecta, un pastor nos advierte hace tiempo que los brinca iglesias son hermanos que van de iglesia en iglesia buscando una que satisfaga sus necesidades, no las de Dios. No tratan de aprobar a Dios, no tratan de gustarle a Dios, no tratan, de ser aprobados por Dios. Se caracterizan por ser amables. Óigalo, se caracterizan esos hermanos por ser amables, pero algo críticos de su antigua iglesia. Normalmente prefieren ayudar, pero no comprometerse. Y el año 2 se retiran porque la gente no era lo que suficientemente amable, o no los trató bien, o no les dio un regalito en la entrada, o no les dio apapacho y besos, o simplemente no tuvieron suficiente entretenimiento para sus jóvenes, porque ahora los padres lo que buscan es que sus hijos estén entretenidos, una iglesia oscura para sentarse y que nadie los vea. No saben si llegan, no saben si se fueron. Quieren una iglesia de multitud, sin saber que en la multitud muchas veces no está el Espíritu. Ahora, el pastor, se van porque el pastor no los visita con frecuencia. El programa de niños no era muy bueno. No tienen calentón, no les tuvieron colchoncito a los niños. A mis jóvenes no les dan palabra. Así que se retiran a buscar otra iglesia, siempre buscando la iglesia perfecta. ¿Y qué creen? No encontrándola. Porque hay iglesia. Yo como pastor, en mi iglesia ha llegado una pareja o ha llegado alguien y vienen de otra iglesia diciéndome que en aquella iglesia no era suficiente, no había verdad. Y a mí me dicen, esta es la iglesia que habla verdad. Llega un tiempo, pueden durar 1 año, 2 años, y hay personas que han durado hasta 7, 8, y aún así no estuvieron satisfechos. Ahora se van a una iglesia siguiendo a una pareja que ya estaba en esta iglesia, se fue a otra iglesia, y de esa iglesia ya están en otra iglesia. ¿Y qué creen? Se llevan a estas parejas, se llevan a estas personas a su misma confusión, como camellos en un desierto sin necesidad de agua pura. Por supuesto que hay congregaciones que hace mucho que deberían haber hecho algunos cambios, si lo entendemos. Ahora, hay desorganización, abunda gente que tiene un desorden, pero al mismo tiempo me entristece la constante rotación de personas en nuestras congregaciones debido a que no encuentran lo que estaban buscando. Por eso, siempre en la iglesia hay un grupo fiel, hay un grupo que apoya al pastor, bendice la vida de las personas que entran, se han mantenido. ¿Qué te dice esto realmente? De personas que andan de arriba para abajo. Ahora, pueden sacar cualquier excusa, es que me hirieron, es que ya crecí. Pero también quiero decirles yo como pastor, hay personas muy responsables, Hay personas que se han salido de la iglesia por la puerta de enfrente, porque van de líderes a una iglesia porque aprendieron aquí con nosotros, han ido a otra iglesia a abrir otra iglesia, han entrado a células, ahora van a otra iglesia a predicar o empiezan a ser evangelistas. Esas personas si hablaron con su pastor, o hay personas que han hablado conmigo, pastor, y ya me voy a retirar, ¿sabe qué? Me invitaron a una iglesia y quiero su permiso, no su cobertura, yo no soy de esos, pero su bendición para que ore por mí, porque quiero ir a trabajar como ministro de culto a otra iglesia. Me invitaron a ser líder, Dios me mandó a abrir una iglesia. Claro que esas personas merecen nuestra admiración, y uno como pastor se siente como un padre orgulloso que alguien sí tomó provecho y aprendió y quiso salir adelante en las cosas del Señor. Se llaman personas que dan fruto. Pero las personas que se van despechadas, enojadas, confundidas, sabe que ahora no me voy, no mañana sí, tal vez el año que viene. No, esas personas como se fueron así van a ser en todos lados. Ahora, si hay pastores abusivos, claro que sí. Hay pastores aprovechados, claro que sí. Pero cuando una persona va a hablar de un pastor, primero tóquese la lengua, porque puede caer en condenación en el aspecto de que no puedes estar hablando de un ungido de Dios. Ahora, una cosa es ser ungido de Dios, llamado por Dios. Oiga esto muy claro. En Cristo la iglesia es santa y perfecta, ya que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella.
para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ahora, en Efesios, esto está en Efesios 5, 25, 27. En este sentido, toda verdadera iglesia es perfecta. Cristo mismo la ha santificado con el propósito de presentársela a sí mismo. Pero al mismo tiempo, toda iglesia compuesta por cristianos individuales, está en proceso continuo de santificación. Por eso los apóstoles constantemente exhortan a la santidad. Escucho a personas decir que debemos ser como las iglesias del Nuevo Testamento. Me pregunto a qué iglesia en específico se refieren. ¿La de Corinto? ¿La de Galacia? ¿La de Pérgamo, donde estaba Satanás sentado? ¿O uno tiene que ser un erudito para ver que la mayoría de las iglesias del Nuevo Testamento tenía problemas, aunque conocieran mucho la palabra? Muchos problemas y serios problemas. En realidad, todas dejan mucho que desear. La de Corintios tenía un desorden en la iglesia, lo dice 1 Corintios 14. La iglesia de Gálatas, Pablo les dice insensatos. ¿Quién los ha fascinado? Ahora, la palabra fascinó traduce como hechizo. Pablo dice simplemente no podía creer lo sucedido en Galacia. Era como si alguna de las personas los habían hechizado y la sacaron de la iglesia, diciéndole, acá está mejor. Ahora en Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea son exhortadas a arrepentirse. Entonces, ¿a cuál iglesia vas a ir que te vas a sentir mejor? ¿A cuál iglesia vas a sentirte llena y vas a sentirte consolada? ¿A dónde? A donde te den dulces, curitas y almohadas para tus pompis. Porque en realidad la palabra sí exhorta. Ahí voy para allá. Ahora, busca una iglesia buena. Entonces, ¿qué esperanza hay? ¿Dónde hay una iglesia buena, pastor? Muchas. Si estás buscando iglesia, busca una iglesia fiel, que ame a Cristo y predique la verdad aunque te duela, te molesta y te desnude. No te enfoques en los programas de instalaciones o programas de entretenimiento para jóvenes, o no veas cuántas cosas o dulces de entretenimiento le dan a los niños, por importante que esta pueda ser. Tampoco en que todos se vistan como tú y siempre te saluden. Déjate de tanta hipocresía y de actuación. Mejor busca una iglesia compuesta por gente imperfecta que está en Cristo y en proceso de perfección por el poder del Espíritu Santo. Busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios, se administre las ordenanzas con fidelidad y se busque vivir en santidad. No le hagas caso a tu esposo adúltero, no le hagas caso a tu esposo borracho y no le hagas caso a una esposa narcisista o a una esposa confundida o a una esposa que está herida. Porque todo eso vas a decir que la culpa es de la iglesia, que la culpa es de los hermanos, que la culpa es del pastor. No, el día que tú te veas al espejo vas a encontrar el culpable enfrente de ti. Tú tienes que cambiar. El cambio empieza por ti, el cambio empieza por tus hijos, el cambio empieza por tu familia y la iglesia. Con una familia fuerte, la iglesia se vuelve fuerte. Los valores los enseñan en la escuela, tú mismo, pero lo espiritual es la palabra de Dios. Si la obedeces, tu casa va a ser bendecida, santificada y vas a ir a la iglesia lleno del Espíritu Santo. Entonces lo que debes de hacer es comprométete, asístete, ponte bajo la autoridad de los ancianos, busca servir en lugar de criticar. Recuerda, la posición del crítico es la más cómoda, no hace nada pero encuentra fallas en todo. Y si ya te encuentras en una iglesia fiel pero imperfecta, deja de esperar a que la gente se te acerque, tú acércate. Deja de esperar a que alguien te visite, tú visita, tú habla, tú sea amable. ¿Quieres que todos te consuelen? Pues tú consuela. Conviértete en un agente de cambio con toda humildad y mansedumbre. Emociónate con tu iglesia. ¿Cómo? Apoya a los líderes, involúcrate con los hermanos. No estés siempre con cara de limón o plátano cortado antes de un licuado, hermano. Llegas a la iglesia y piensas que te deben todo, que entró el rey de Roma, no sé qué. Entonces, si ya te encuentras en una iglesia así, las iglesias necesitan una multitud de hermanos comprometidos, no chiples, llorones o de piel delgada. No necesitan hermanos de cristal, necesitas hombres como un roble, como un cedro, bajo la palabra de Dios. Las iglesias necesitan una multitud de hermanos comprometidos con el servicio y sacrificio, que piensen más en otros y menos en ellos. Si tu iglesia parece más hospital que museo de cera o museo de dulcería, da gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque estás en el lugar perfecto. ¿Oíste? Los pastores son aquellos que han sido apartados por Dios, llamados por su Espíritu y que han sometido sus vidas a Él. Entonces ahora imagínate
si tú te pones en contra simplemente de ofender a alguien que te ha enseñado 1 año, 2 años, 3 años? Ahora, si personas han durado 5, 4, 5 años, tal vez se retiren. Mira, te voy a enseñar esto. Tal vez tú te tuviste que retirar de la iglesia porque la iglesia se cambió a otro estado, o tal vez tu iglesia, tu madre o tú, o hay parejas, señoras que ya están grandes, no pueden ir a una iglesia, pues les quedaba a 10 cuadras o les quedaba cerca. Pero ahora, si alguien está en Juárez y cambia la iglesia al Paso, pues claro que ya no pueden asistir a esa iglesia. O las mismas iglesias en Juárez, si la iglesia estaba en el centro, tú ibas a tu iglesia y la iglesia decide moverse a Salvarcar, va a ser difícil para la persona que iba ahí. Ahora usted va a decir, no hay excusa. No, pero hay personas grandes, hay personas de edad. Yo sé que hay Uber, pero ahora imagínate, la ciudad por si está en peligro, te vas a exponer. Ahora, agarra un camión y réntalo y ve por la gente, pues. Ahora, si en El Paso, Texas, estás en el Westside y la gente se cambia hasta allá, hasta Horizon, pues también va a ser difícil para ti, porque hay gente que va de El Paso a la iglesia al Paso, y hay gente del Paso que viene a iglesias de Juárez. Entonces, eso es entendible. También si el pastor te ha ofendido, tal vez te ha causado coqueteo, o tal vez el pastor te ha maltratado, o tal vez te exigió dinero o tu casa, tienes razón para irte, pero no te vas a ir porque te están llamando la atención, te están corrigiendo o te están diciendo la verdad. Simplemente ya madura y deja que el Espíritu Santo, en discernimiento espiritual, no en tu discernimiento. Ahora, en todos estos tiempos, la mayoría de los pastores que conozco se ganan mi confianza y mi respeto, dice la gente. Pues sí, porque hay muy buenos pastores. Ahora, en esta era de noticias constantes, redes sociales y la atención mundial hacia los pastores que han tropezado, es fácil olvidar todo lo que los pastores hacen por la iglesia. Claro, todos hemos oído hablar de algún pastor que no ha actuado de manera admirable, pero ellos son la excepción, no la regla. La mayoría de los pastores que conozco se ganan la confianza porque merecen oración y apoyo, y esto es en sus propios años. En primer lugar, los pastores, óigalo, son llamados por Dios, pero no dejan de ser humanos. Deja de tratar a tu pastor como un robot. No estoy justificando lo malo, porque voy para un punto, sino que estoy tratando de hablar la verdad con la Biblia, con fundamentos, para que entiendan que así como Satanás quiere dividir la iglesia, también canaliza a hermanos para ponerse sentimentalistas, flemáticos y problemáticos, para causar división. Porque no me diga que alguien que se va de la iglesia va con miedo, aunque vaya con su familia o vaya solo o sola. Siempre va a tratar de sacar a alguien de la iglesia porque no necesita compañía, lo que necesita es un cómplice para sentirse aprobado por la tontería que hace. Ahora, en primer lugar, los pastores son llamados por Dios. Cristo ha dado a la iglesia en nuestra época evangelistas y pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 12. Ahora, si hay un pastor que ha sido llamado y tú empiezas a criticarlo, ¿no tienes temor a Dios? Honestamente, ¿te has dejado llevar por tu sentimiento, por tu impulso, por tu supuesta herida? Y andas buscando cómplices, engañando, ensuciándole sus corazones, sus oídos. Si en verdad te fuiste bien o ya no quieres esa iglesia porque no te vas en paz y sigues adelante, entonces quiere decir que sí querías la iglesia. Porque yo he oído gente, ay, sí quiero ir a la iglesia, quiero ir con mis hermanos, pero no con ese pastor. Te estás mintiendo. Es como decir, pastor, no me voy por usted, no me voy por la palabra, pero es que las hermanas. Te estás mintiendo. Tú estás siendo canalizada por negatividad y le estás echando la culpa por tus sentimientos. Tal vez te vas porque le tengas celos a las hermanas, o tal vez tu esposo quiere sacarte de la iglesia porque tiene celos del pastor, porque sabe palabra, porque la palabra lo ha confrontado. ¿Qué tal un matrimonio que llega a la iglesia y el hermano anda mal? Bueno, más bien el marido de la esposa anda mal, y el pastor empieza a predicar de borrachos, de adulterio, de fornicación, y el esposo sabe que anda mal y le empieza a decir a la esposa, ¿sabes qué? No me gusta esa iglesia, es muy confrontativa, el pastor regaña mucho. No, mi hermano, es que lo que pasa es que usted anda mal y el diablo lo está usando para arrastrarlo más, y lo que pasa es que usted no quiere aceptar su condición. ¿Qué tal si anda robando?
¿Qué tal si anda adulterando? ¿Qué tal si anda haciendo cosas que no le agradan a Dios, pero usted está yendo a la iglesia por complacer a su esposa? O vamos al revés, la esposa está muy sumisa, muy tranquila, hija de la veladora perpetua en la iglesia, pero resulta que es más chismosa, es murmuradora, no quiere a su familia, hace menos a su madre, hace menos a su padre, critica a sus propias hermanas de carne y sangre. Imagínate, pero llega a la iglesia. Entonces ya el pastor empezó a predicar de malos hermanos, de que tienes que honrar a tu madre, de que tus hijos andan en desorden. Empieza a predicar y la esposa no le gustó y le dice al esposo: vámonos, porque no quiero que me maltraten a mis hijos en la iglesia, no quiero que me maltraten a mi espíritu, porque ya vengo herida de otras 4 iglesias. Imagínate cómo están delante de Dios. Ante la gente puedes mentir lo que tú quieras, pero el corazón está en la balanza de Dios, no en tus opiniones. Entonces, cuando son llamados por el Espíritu, los hombres de Dios te van a hablar la verdad. Satanás se centra en aquellos cuya caída causara más daño a la iglesia y mancillara más la gloria de Dios. Ahora, hay que admirar a los pastores por ponerse en la brecha, por mantenerse firmes, por tantas gentes que lo han abandonado, lo han traicionado, murmurado, calumniado, y el pastor sigue en su iglesia predicando. Mas las ovejas que se fueron con una boca grande, con dientes de dragón, tratando de despedazar al pastor y a sus familias, anda de iglesia en iglesia en iglesia. ¿Qué crees? Destrozando a otros pastores, destrozando. Pero ¿sabes qué? Ese testimonio está hablando, y lo que están sembrando lo van a dejar en sus hijos, porque sus hijos le van a reprochar cuando digan: mamá, pero si estuvimos en iglesia, yo te creí todo lo que dijiste, tus heridas, yo te amo, mamá, pero en realidad vi que la culpable eras tú, porque eres desobediente. Porque los hijos van a crecer y los hijos van a tomar sus propias decisiones. Entonces, los pastores están sujetos a un mayor nivel de responsabilidad. De hecho, tanto la tarea de predicar como la responsabilidad de la redención de cuentas espiritual, que conlleva a mayor nivel a él, a su familia. Ahora, ese hombre también tiene familia, también tiene hijos, también la esposa la pueden herir, al pastor lo pueden herir. ¿No han pensado? ¿Has pensado nomás en tu familia? ¿Has pensado nomás en tus hijos? ¿Has pensado? Porque muchas veces hay mujeres manipuladoras que sacan a sus esposos, y hay esposos manipuladores que sacan a esposas y diciendo que la iglesia les hace daño. No es cierto, la verdad no hace daño. Y ahorita te voy a explicar lo que es la sana doctrina. Oye, muy bien, cuando estaban todos recibiendo juicio, se extiende también para pasajes entre ellos, porque la Biblia, hay pasajes donde cuando el pastor está sacando el mensaje, le habla a él primero. ¿Tú piensas que cuando un pastor saca un mensaje, lo saca y la palabra no le habla a él? Porque él es el primero que está leyéndola, es el primero que está sacando el estudio. Esa palabra le está hablando a él. También hay cosas que poner en orden en su casa, en su familia, y el pastor lo entiende. Y el que no lo entiende se la tiene que ver con Dios, pero no con una hermana con un traje de juez, o con un hermano que quiere destruir la imagen de la pastora o del pastor, o vamos a decirle no pastora, a la esposa del pastor. Eso es terrible. Ustedes son un peligro. Ustedes, hermanos, que también están destruyendo iglesias, andan de iglesia en iglesia con su inmadurez, su falta de responsabilidad, con sus mentiras, y hay marido y esposa que se solapan los mismos pecados, y se solapan los pecados yendo a otra iglesia, como diciendo: en esta iglesia me descubrieron, me voy a otra. Hay como también matrimonios que viven en unión desigual o en unión libre, y como en la iglesia el pastor les ha exigido que se casen, mejor se van a otra iglesia. Pero ¿qué creen? En aquella iglesia se dan cuenta que no se han casado, y si el pastor está en orden, hermano, necesitan casarse, necesitan hacer eso, no por satisfacer al pastor, sino por la obediencia a la palabra. Y si la pareja no obedece la palabra, aunque sea un buen pastor o mal pastor, nunca va a sujetarse a nada. Ahora sí está entendiendo eso. Porque también hay hermanos destruye iglesias. Hay mujeres que tienen la lengua muy larga y sus sentimientos muy cortos. Hay mujeres que viven en resentimiento con iglesia, pero viven odiando a su propia madre, odiando a su propio padre. No tienen comunión con sus hermanos. Pero son muy heridas, muy lastimadas. Ahora, este hecho es desalentador cuando uno se da cuenta de que los pastores se enfrentan a tentaciones más intensas. Satanás se centra en aquellas cuyas caídas causara más daño a la iglesia, porque el plan de Satanás, como les dije desde el principio, sí es destruir la iglesia. Pero ¿por qué te dejas usar tú? Porque no has madurado, porque no creces. Ya estuviste en la iglesia 1 año, 2, 9, hasta 10, y aún así te quejas. ¿De quién es el problema? Si la iglesia está en el mismo lugar y el pastor ha seguido ahí, ¿dónde estás tú ahorita? ¿En otra iglesia?
y después en otra iglesia, y luego te juntas con gente que ha ido de iglesia en iglesia y entre ellos mismos se vuelven cómplices diciendo es que está bien, Dios nos dijo y si nos sacó Dios es por algo. ¿Tú piensas que Dios destruye iglesias para levantar otras? ¿O tú piensas que Dios destruye familias para levantar una iglesia? ¿Está usted bien de la cabeza? ¿Ha leído la Biblia? ¿O simplemente la ha leído por fuera pero no la ha leído con el espíritu que Dios da ese discernimiento para poder entenderla? Satanás se centra en aquellos cuya caída causará más daño a la iglesia y mancilla más la gloria de Dios. Yo admiro, yo soy pastor, pero yo conozco muchos buenos pastores y admiro a pastores por ponerse en la brecha, ponerse firmes, porque hay personas malagradecidas, muerde manos, destruye pies y ensucia caminos. Pero óigame lo que le digo, Dios no se queda con los brazos cruzados. Ahora, ¿por qué dar este mensaje? Porque a veces los pastores no quieren hablar esto, que por dañar aquello, pero por eso está este programa, lo creas o no. Ahora, si usted lo cree o no, vea cuántas personas se van de la iglesia y vea dónde están ahorita. Y véalas en 6 meses, ya están en otra iglesia. ¿Qué le dice eso? Que Dios no libró a esas personas de la iglesia donde tú estás, sino a tu iglesia libró de esas personas. Entonces usted tiene que estar firme en su iglesia. Apoya a su pastor, ame la obra, que la obra es de Cristo, no del pastor. Ahora, los pastores son más que un hombro para llorar. Ofrecen más que consuelo durante las pruebas de la vida, predican, dirigen y cumplen con una serie de otras responsabilidades, pero los pastores también están expuestos, óigalo, a la tentación, al odio, a los ataques del enemigo. Así es el corazón de un pastor, alguien que ama a su congregación. No es tarea fácil. Los miembros de la iglesia deben ser, aunque pueden ser descarriados, obstinados o incluso rebeldes, pero por tanto el pastor se mantiene firme. Ahora te voy a preguntar, como puse, has tenido 5 pastores o más de 10, ¿cuál fue tu pastor? ¿Admiras a tu pastor? Él lo sabe. Ahora le digo a todos que tienen un buen pastor que los ha guiado, que ha estado con ustedes cuando llora, que ha estado con ustedes cuando tu esposo te ha sido infiel, que ha estado con ustedes cuando les han robado, que ha estado con ustedes cuando hubo un choque, que ha estado con ustedes cuando en el hospital alguien está enfermo, que ha estado ahí con ustedes cuando le hablan a 1 o 2 de la mañana para un consejo. ¿Admiras a ese pastor? Ahora, ¿sabe ese pastor que lo amas? No se trata de ponerlo en un pedestal tampoco. Se trata de valorarlo, apreciarlo y honrarlo como es debido. No esperes hasta el día del pastor, porque no te las das. Oye, ¿por qué no se la das cada semana? ¿Por qué no oras por él esta semana? ¿Por qué no le dices palabras de aliento esta semana? Al hacerlo, él se sentirá amado. Si de veras quieres la iglesia, óyelo, de veras quieres la iglesia, ama a tu pastor, ora por él y él se sentirá animado y su iglesia se fortalecerá y sin duda él prestará un servicio mejor. Pero no, te encargas de ponerle una piedra en la espalda. ¿Cómo está tu vida? ¿Cuántos matrimonios has tenido? ¿Cuántos abortos ha tenido tu vida? ¿Cuántas cosas has hecho? Y aún así te llenas la boca de hablarle a la iglesia donde saliste. Primero ve tu cruz como está y después vas a hablar de lo demás. Porque Dios no se queda con los brazos cruzados. Porque las batallas de todo siervo, estado hablando de siervos de verdad, de hombres que hablan la verdad. Ahora, fíjese, han dicho, porque hay predicadores, y te voy a poner esto como ejemplo, hay predicadores que dicen que Dios no hizo la sana doctrina, la hizo la sana doctrina para sanar. Pues quiero ponerte este ejemplo, óyelo muy claro, óyelo muy claro, te lo voy a poner y te lo voy a poner al aire para que tú oigas cómo hasta los mismos, los ganagentes, porque ahí queda bien, hay predicadores que da bien, que hablan políticamente, como también hay personas que se dedican a agarrar likes para ganar dinero por vía Facebook o YouTube y ponen post hablando de un tema y le agrada mucho a este equipo, a esta gente, muchas, pero hay gente que le da la contra, entonces hace otro post para los que le dan la contra, darles también su favor. ¿Qué no ves que estas mujeres y estos hombres están buscando likes? No están hablando conforme a la palabra, no son ni pastores, no son ni maestros, no tienen nada, ningún cargo, no tienen ninguna iglesia, pero pueden calificar a los que tienen una iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente quieren tus likes. Pero hay tanto hermano que anda supuestamente, fíjate, una cosa es estar herido y otra cosa es que vivas con odio. Una cosa es que tengas tus sentimientos dañados por tu pasado y otra cosa es que vivas por resentimiento. Entonces empieces a usar posts, cosas de la Biblia para atacar a tu propia iglesia, donde tú comiste, donde tú viviste, donde se fueron bautizados tus hijos. ¿Entiendes en qué problema te estás metiendo? Ahora, estoy hablando de buenos pastores, claro que sí hay malos pastores, claro que hay muy buenas ovejas, claro, yo tengo muchas en la iglesia,
pero también hay muchas ovejas mal agradecidas, muerde manos, destruye pies y empolva caminos. Vamos a hablar esto. Daniel, buenos días, Dios lo bendiga, Daniel, porque quiero seguir con el tema. Norma Hernández Cárdenas, amén, pastor, la iglesia perfecta no existe. Necesitamos fijar los ojos en Dios, no en nuestros hermanos, pues todos seguimos siendo pecadores y fallamos. Lo más importante en la iglesia es donde estemos, se nos exhorte, nos confronte con nuestros pecados, nos edifique, nos forme para estar listos para Cristo. Dios lo continúe bendiciendo, pastor. Has dicho algo precioso, Norma Hernández Cárdenas. Gracias, porque ese comentario es verdadero. Eso habla de una mujer madura. Ceci Castro, a ver qué dice más abajito. Ceci Castro, saludos desde Riberas del Bravo, pastor, siempre le miramos por televisión. Dios los siga bendiciendo. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte. Ok, mire, voy a continuar con esto porque le va a interesar. Esta forma le voy a exponer cómo hay, oiga esto, quiero que usted lo oiga y de ahí le voy a explicar. A ver, voy a subirle el volumen. Oiga. Evangelio de sana doctrina sana heridas, no hace más heridas. Sana doctrina es sanar, no es volver a herir. Bastante el diablo me maltrata a la gente para que tú vengas ahora como pastor en tocarle el mallete como si fueras el juez para seguir hiriendo gente. La gente no es tuya, la gente es de Dios. Y la sana doctrina sana, no hiere. ¿Oyó? Fíjate cómo este predicador dice, ¿va? Y quien lo oiga dice, tiene mucha convicción. Porque la sana doctrina es para sanar, no para herir gente. Ya estamos cansados de que la iglesia nos hiera. La sana doctrina no es para destruir. La sana doctrina no es para machete. ¿Verdad que dijo? Pues lo voy a contestar con amor. Y le voy a contestar a ese predicador, porque así hay muchos, queda bien. Hay muchos lambebotas de cristianos. Hay muchos porque les gusta la ofrenda. Y esto es mentira. Ahora, hay que refutarlo bíblicamente. Hay que refutar con amor, no con sentimentalismo. Esta afirmación que acabo de decir, que la sana doctrina es para sanar, no para herir. Esta afirmación se está mezclando con una verdad parcial y con un error muy peligroso. La sana doctrina sí sana, pero primero hiere, mi hermano. La escritura no solo enseña que la verdad consuela, la palabra de Dios confronta, corta y expone el pecado. Porque así lo dice la Biblia, la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. La Biblia nunca dice que se usa machete y no se menciona machete. Por eso le digo, cuando alguien trata de predicar para quedar bien con la gente, ese es un lisonjero que está tratando de agradar a la gente. Ahora, decir que la sana doctrina es para sanar y no herir, está equivocado, porque la sana doctrina es la espada del espíritu que penetra hasta llegar al alma y los tuétanos y te confronta, te desnuda, y todo es para el bien de tu alma. Eso lo dice Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ahora, en Jeremías nos exhorta a ser confrontado por la palabra. ¿Qué les dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo en Gálatas? Oh, Gálatas insensatos, brutos, ¿quién les enseñó para cambiar ahora lo que ya habían aprendido? ¿Qué les dijo Jesucristo en capítulo de Mateo 23? Hipócrita, generación de víboras, ¿quién les habló? ¿De dónde salieron? ¿De qué piedras salieron? Fíjate, Jesús mismo dijo, generación de víboras. Ay, perdón, a ver si no hirió el corazoncito de aquellos hombres que estaban canalizados por Satanás. Ahora, la verdad hiere y el orgullo se expone. Cuando la verdad llega, el orgullo y el pecado es expuesto. En Hechos 7, Esteban habló la verdad tanto que fue apedreado a muerte. ¿Cómo no dice? Me hirieron tus piedras, me hirieron tus calumnias, me hirieron tu odio. Ahora, la confrontación con maltrato es antibíblico. Estar confundiendo la confrontación con el maltrato es antibíblico. Ahora, esto está prohibido. ¿Qué está prohibido? Que anden buscando aplausos por decirle a alguien. Porque te voy a decir esto, cuando alguien dice que está herido, ahora ve y pregúntale al heridor. Ahora es como decirle, mira, esta serpiente me quiso morder, y va la serpiente ante Cristo y le dice, me mataron sin consecuencias, sin medida. Ahora pregúntale al que lo mordió, o está muerto, o el padre era su hijo, o la madre alguien, y tuvo que matar a la serpiente porque la mordió.
¿Cuál fue la consecuencia? El veneno, mi hermano. ¿Cuál fue la consecuencia de que eres atacado? ¿Cuál es la consecuencia de que eres reprendido? Más bien no atacado, reprendido. Entonces, estar confundiendo la confrontación con maltrato es antibíblico. Déjense de niñadas. Vayan a una iglesia y crezcan y maduren. Pero ¿qué crees? En 6 meses voy a volver a huir, está en otra. Ahora, eso habla de ti. Porque al final tú puedes hablar lo que quieras de tu pastor, de en cualquier iglesia. Puedes hablar de tu congregación, de tus hermanos, puedes hablar lo que quieras. El tiempo va a hablar la verdad. Cuando sigas igual de inmaduro, sin crecer, sin predicar, sin enseñar. Y hay personas que también crecieron. Y en vez de hacer uso bien de lo que aprendieron, lo usan en contra de su propio maestro. Cuidado, cuidado. Entonces, el impulso, la emoción, todo eso está prohibido. Ahora, las heridas del que ama, fíjate, dice, tiene por justas las heridas del que ama. Ahora, tiernas son las heridas del que ama, o justas las heridas del que ama. Proverbios 27:6. Fíjese todo esto cómo nos lleva. Fíjese todo esto dónde te lleva. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Ahora, todo viene por esto. Óigalo muy claro. Lo tuve que sacar del mismo internet porque esto confunde a muchos. ¿Y a quién confunde? A los que andan heridos y buscan cualquier arma para poder destruir lo que los edificó a ellos. Dígame si hasta no. Hubo un post que se puso que se llama Cristianos de Cristal. Pero como hubo muchas personas que amén, pero otras, ¿por qué? Pues vamos a aguantar todo lo que diga el pastor, vamos a aguantar todo lo que nos haga. Entonces esta persona hace ahora un post que no es congruente y dice abuso espiritual. Entonces les dio por sus dos lados. ¿No viste que si el niño estaba llorando le metieron atole en la boca y como no le gustó, pues agarraron helado de fresa, no te gustó, le metieron otro? ¿No entienden, hermanos, que esta persona está buscando likes? No tiene fundamento ni congruencia. La palabra no es variable, no va a acomodarse. El evangelio no es para acomodarse a tu estilo de vida o acomodarse a tus ideas. Nosotros nos tenemos que sujetar al evangelio. Entonces, ¿si entiendes eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Y mira, te lo voy a leer para que entiendas cómo esta persona quiso hablar de una forma. Pero óyelo muy claro. Vamos a ponerle de esta forma. Las señales de un cristiano maduro. Las señales de un cristiano inmaduro, perdón. Las señales de un cristiano inmaduro. ¿Te estás quedando en la leche espiritual? No todo el que asiste a la iglesia ha crecido espiritualmente. El tiempo en el evangelio no garantiza madurez. La madurez se evidencia en carácter y doctrina y estabilidad. En Hebreos 5, versículo 12-13 dice, debiendo ya ser maestros, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Se ofende con facilidad. Un creyente inmaduro se ofende con facilidad, se molesta cuando es corregido, confunde disciplina con rechazo y personaliza la exhortación. Pero la madurez entiende que la corrección es amor. Proverbios capítulo 9, versículo 8. Reprende al sabio y te amará. Ahora reprende al necio y te odiará. Vive en emociones. Los cristianos inmaduros viven en emociones, no de convicciones. Si solo buscas sentir algo, pero no profundiza en la palabra, permanece en la leche. La fe inmadura se sostiene en verdad, no en sensaciones. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Ahora, el cristiano inmaduro, esos cristianos de cristal, no soporta doctrina sólida. Prefiere mensajes suaves, evita temas confrontativos, solo le gusta pedacitos de prédicas o donde lo admiren, pero no lo confronten. Pero la carne espiritual forma discernimiento, óigalo, la carne espiritual forma discernimiento, porque dice en Hebreos capítulo 5, versículo 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, es inconstante y fácilmente influenciable. Por eso las personas que se van de la iglesia sacan a los más débiles de la iglesia, porque no le hablan a un diácono, porque no le hablan a los parientes del pastor. No, siempre se llevan a los más débiles o con los que tomaban café o vasos de leche endulzados. Ahora dice, cambia de enseñanza según lo que le agrada, es llevado por todo viento de doctrina, lo dice Efesios capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, acumula información pero no la practica, sabe mucho pero no aplica nada. La obediencia es señal de crecimiento, lo dice Santiago capítulo 1, versículo 22, sed hacedores de la palabra, no solo oidores. La verdadera madurez espiritual
no se mide por cuanto sabes, sino por cuanto obedeces. No se mide por cuanto hablas, sino por cuanto permaneces firme. Ahora una pregunta directota. Casi no hablo así. ¿Estás creciendo o solo acumulando años en la iglesia? ¿Has aprendido a las iglesias que has ido? Pues no se ve, lo que estás haciendo es acumulando años en la iglesia. Y por eso no hay diploma, mi hermano. ¿Oyó? Por eso no hay diploma. Ahora te voy a leer esto más. Aquí dice, mira, dice, este tema a muchos no les gusta. Habla esta escritora en Facebook, lo expuso, se llama por ahí, tiene un nombre, se apellida Ramírez, pero óiganlo. Este tema a muchos no les gusta, pero si no vamos al prójimo y no estamos al llamado de un hombre puesto por Dios, no es celo espiritual, es rebeldía del corazón. No es idolatrar al pastor, es reconocer el orden que Dios establece. Para algunos el verdadero pastor es el único. No puede enfermarse porque debe tener fe, no puede cansarse porque ese es su llamado, no puede desanimarse porque él debe animar, no puede equivocarse porque él es pastor, no puede decir no porque la obra es primero y me tiene que atender, está a mi servicio, no puede cuidar su familia porque la iglesia lo necesita, no puede descansar porque Dios no descansa, no puede ser tratado como hermano, solo como servidor. Pero la palabra nos recuerda que el obrero es digno de su salario y también es de consideración, respeto y oración. El pastor es llamado por Dios, pero sigue siendo un hombre de carne y sangre como tú. Tiene fe, pero también tiene cuerpo. Tiene fuerza, pero también tiene sentimientos. Tiene autoridad espiritual, pero también alma que siente. Honrar al llamado no es idolatría. Idolatría es exigirle al hombre no lo que solo Cristo puede hacer. Pero cuando la iglesia ama y ora y cuida a su pastor, vive con gozo y Dios es glorificado. Óigalo, óigalo, no es para idolatrar al pastor. Pero hay otro que dice, no todo el que peca divide, pero todo el que divide ya decidió operar desde otro espíritu. La escritura nunca presenta la división como una debilidad humana menor, sino como una obra directa alineada con Satanás. Antes que existiera el primer asesinato, el primer adulterio o el primer robo, existió una rebelión, y esa rebelión comenzó con una ruptura, no con un acto carnal. Satanás no cayó por inmoralidad en el cielo, cayó por división. Y la Biblia lo dice en Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Su caída no fue un desliz, fue una fractura espiritual y dividió al cielo. Arrastró ángeles, sembró descontento, cuestionó la autoridad de Dios. Eso lo convirtió en Satanás, y es la palabra Hasatán, lo convirtió en acusador, en chismoso. Por eso cuando dentro de una congregación alguien se dedica a sembrar rumores, levantar sospechas, dividir corazones, fracturar confianzas y contaminar relaciones y ser malagradecido, no está actuando como un simple pecador, está replicando el modelo del adversario que es Satanás. La Biblia no es ambigua con esto. Al hombre que cause divisiones después de una otra amonestación, deséchalo, lo dice Tito capítulo 3 versículo 10. Y muchos se van antes de que los marquen, antes de que les llamen la atención. No dice corrígelo eternamente, no dice excúsalo, dice detén esa operación, detén lo que está haciendo. El pecador cae y puede levantarse, el divisivo arrastra a otros en su caída. Por eso en Proverbios es tan severo: 6 cosas aborrece Jehová y la séptima abomina su habla, el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios capítulo 6 versículos 16-19. No dice que la molesta, dice que la aborrece. La iglesia no se destruye por ataques externos, se hiere cuando tolera susurros internos. La división viene por dentro, no por fuera. A veces hay que cuidarse más de infiltrados, gente inmadura, que esos son los que sí están dañando la iglesia. ¿Hasta cuándo te vas a cansar de estar dañando iglesias? Si vas a entrar a una iglesia madura, crece, ayuda, provee. En otras palabras, mantente firme, apoya. Pero si vas a estar dando iglesia en iglesia, el que está cayendo en un problema eres tú. Tú eres causa, igual que Satanás, de estar dividiendo, destruyendo iglesias. Yo de joven, pastor Sergio Torres Rodríguez, cometí un error en desobedecer a mi pastor. Hice una tontería, yo también trataba de justificarme, pero aprendí, maduré. Le estoy hablando hace más de 20 años, pero aprendí y me arrepentí y seguí adelante. Ahora cuando tú entras en la iglesia y Dios te va a salvar, ¿te has arrepentido? ¿Te has arrepentido de qué? Sigues abriendo los mismos pecados y luego te arrepientes y los vuelves a hacer. ¿De qué es esto? Los pecados no son solo adulterio, robo, fornicación, idolatría. No, también es división, murmuración, mentirosos. Eso porque no te das cuenta. Mejor arrepiéntete y pídele perdón a Dios.
Si tú sientes la necesidad de pedirle perdón a tu pastor, hazlo, hablaría muy bien de ti delante de Dios. Pero si no, mejor demuéstralo con hechos, no con tanta palabra. Demuéstralo con crecimiento, con madurez. Trabaja. No trabajas un ratito ahí acomodando las cámaras o limpiando y luego te vas a otra. No, es que no me gustó, es que yo quiero predicar. Te ponen a predicar, no me gusta como enseña, y luego te vas a otra. No, es que yo cuido la puerta. Ay, es que así andas, pero no has crecido. Puedes tener 40 años y sigues portándote como un hombre que necesita a su mamá. O una persona, también una mujer que no ha dejado la teta, no ha dejado los juegos de niñas. Entonces, ¿hasta cuándo van a estar destruyendo iglesias? Hablando de pastores. Claro que hay malos pastores, pero inclusive así, cállate. ¿Por qué? Porque Dios da cuenta de eso, no tú. Así como tú dices, no soy para que nadie me juzga. No, la palabra juzga por sí sola. El evangelio ofende. Ahora, el evangelio ofende, claro. Si no, no se te serías ofendido cuando se te habla la verdad. Ahora, le basta un oído dispuesto a una lengua sin freno y un corazón sin sujeción. Crear división no es una opinión, no es discernimiento, no es preocupación espiritual. Decirte, vámonos a otra iglesia, porque no dividas. Es una estrategia antigua probada desde el cielo, ejecutada ahora en la tierra. Y la iglesia madura debe entenderlo. No todo conflicto es espiritual, pero toda división tiene un origen espiritual. Dios restaura al pecador, pero confronta al divisivo, y eso es lo que no les gusta mucho. No puedes tú usar a un hombre que sigue pecado y pecado. Es la misma esposa la que va y pide consejo porque su esposo no deja el pecado. Lo confrontas, haz de cuenta como en la vida secular. Te golpea el esposo, toda morada de los labios y de la boca reventada. Llega la policía y empieza a agarrar al marido y lo empieza a arrastrar, y la esposa golpeada, no le hagan nada a mi marido, déjenlo. Lo empieza a defender. Es lo mismo en lo espiritual. Vas y hablas del marido, vas y dices que oren, vas y entonces lo confrontas y resulta de que lo está hiriendo. ¿Para qué habla? ¿Para qué dice? ¿Te fijas? Entonces a ti te conviene estar con un marido así. Tal vez te mantenga y nunca has trabajado. O tal vez simplemente estás con él porque te gusta el dolor. Eso se llama en la vida secular amor indio, pero no es amor ágape de Dios. Entonces deja de estar metiendo a Dios si no quieres que Dios se meta en tu relación. Y si no quieres a Dios en tu relación, entonces deja de estar destruyendo iglesias. Deja de estar pidiendo consejos si no los vas a obedecer. Deja de estar invocando a Dios que no obedece su palabra. El problema lo tienes tú. El problema lo tienes tú, mujer, tú, varón, y te estás arrastrando a tu familia. Te pido que recapacites, cualquiera que me esté escuchando. Si es tu situación con tu pastor, habla con él. Si ha sido bueno por años, ahora tú dijeras, entré un mes y me robó, bueno, eso es otra cosa. Pero si has tenido 2, 3 años con él y ese pastor ha estado en situaciones difíciles en tu vida, has comido en su mesa, tú has comido con él, has estado conviviendo, ¿qué razón te hace que por un coraje borrar todo lo bueno que has hecho? ¿No te has fijado que una mosca en una buena sopa echa a perderla toda? No eches a perder tu testimonio, porque tus hijos y tus hijas te están viendo. La gente te está viendo. ¿Y sabes quién más? Los que no creen en Cristo le está sirviendo de piedra de tropiezo, poniendo tanta tontería sin fundamento, sin ¿cómo se dice? Sin un argumento firme, sin evidencias, nomás por poner tus sentimientos. Lo que estás haciendo es exponiendo tus sentimientos sin fundamentos. Entonces, ¿quién va a quedar en ridículo? ¿Quién va a quedar en mal? Pues tú. Entonces no hagas eso, porque hay posts donde dicen, ¿por qué estás te ofendes por todo? ¿Por qué no obedeces la verdad? ¿Por qué no te sujetas al programa de tu iglesia, a lo que hacen? En vez de hacer eso y te vas y hablas mal, eres un cristiano de cristal. Ahora hay muchos cristianos de cristal, por todo se ofenden, no quieren obedecer, no ofrendan, no ayudan, no quieren nada, pero ahí están en la iglesia. También se llama garrapatas espirituales, nomás están pegadas chupando la sangre del que los pasea. O también se llama, esto se llama otra cosa, satélites de Satanás. Nomás están dando vueltas, pero no dan ningún programa, ninguna señal en la televisión. Entonces, hay personas que hablan eso, pero hay otros que dicen, ¿por qué aguantar a los que nos dice un pastor abusivo que usa el púlpito para tirar piedras? Porque, oye, ¿a poco eres hijo de Goliat? Solo a Goliat se le aventaron piedras y fue el rey David. ¿Te fijas cuántos cristianos dicen, no, pues no voy a tu iglesia, puros regaños y ya no me gusta cómo predica? Pues sí, pues ya tocó el tema en el que andas mal. Ahora, si hay personas como tú que usan los medios para aventar indirectas, ¿quién es el inmaduro? ¿Quién es la inmadura? Entonces, deja de criticar tu iglesia, deja de criticar donde comiste, donde te alivianaron, donde te ayudaron, donde creciste.
Ahora, si tú fuiste bautizado en esa iglesia, mira la ofensa que has hecho. Yo te pido en el amor de Dios que la palabra, que la entiendas. La palabra sí desnuda, el evangelio sí ofende. ¿A quién va a ofender? Al que anda mal. Pero en realidad no es que el evangelio ofenda, es que la verdad no fue diseñada para agradarte. Entonces, yo te digo, con el amor, del amor en Cristo, cumplo 18 años ya el 30 de marzo, 30 de marzo, 1 de abril, 18 años en el ministerio. Tengo 14 años en mi iglesia. He visto mucha gente irse y venir. ¿Y qué crees? Tengo el mismo grupo de diáconos y tengo ahí a mi esposa, a mis hijos, y yo sigo predicando. Muchos se han ido y venido, y Dios bendiga a aquellos que vuelven en el nombre de Jesús. Es su casa, nadie los corrió, pero hay otras iglesias donde sí los humillan y los corren. Ahora, muchas veces no te vayas por la puerta de atrás. Si estás decidiendo cómo irte de la iglesia, no te vayas por la puerta de atrás. Respeta a tu pastor, respeta a tus hermanos. Pero si has pensado irte porque otros te invitan, no, piénsala bien. Es malo, ¿cómo dice? Lo bueno conocido que lo bueno por conocer. Ya sabes los errores, ya sabes quién está en la iglesia, ya conoces, ya has acumulado algo. Imagínate, todos en la iglesia al que oyen es predicar al pastor. ¿Quién es la culpa de que hable mal y que te tire pedazos? Pues el pastor. Pero ¿cuánto tiene que aguantar el pastor? Tus críticas, tus murmuraciones, cuando hablas por él en la espalda, cuando te ríes de él, cuando no lo obedeces. Son más personas y el pastor nomás es uno. Entonces por eso se enfocan, el pastor. Pero no te has puesto a pensar todo lo que has hecho, lo que no has sembrado, lo que no has trabajado y lo quieres reclamar como tuyo. Te digas, piénsala bien. Claro que hay gente buena en la iglesia, claro que sí, hay muy buenos pastores, pero recuerda que la sana doctrina no solo es para sanar, es para confrontar, cortar, exponer tu orgullo. Expone tu orgullo y confronta el pecado. Entonces tal vez por eso te estás yendo de la iglesia, porque ya llegó la orilla donde ahora eres confrontado tú. ¿No le dijo Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le dijo Caín? Pues que yo soy el guarda de mi hermano. Él dijo, ¿por qué traes ese carácter? Si anduvieras bien, el pecado está a la puerta. ¿Te has visto? ¿Y qué dicen muchos? Ay, Señor, ¿por qué esto y por qué aquello? ¿Qué le dijo el Señor también a esas personas? Si anduvieres bien, no tendrías por qué enojarte, no tendrías por qué ofenderte, porque el pecado se ofende, porque el evangelio ofende. Entonces, si el evangelio ofende, que ofenda. ¿Cuántas veces has ofendido tú a Dios? Con tus mentiras, con tus murmuraciones, con tus chismes, el no ofrendar, el no apoyar tu iglesia ni para comprar una escoba, nomás haces bulto y le estás dando malo ejemplo a tus hijos sobre la misma iglesia donde fueron bautizados. Válgame. Óyelo, fíjate, usa el amor, usa la sensibilidad en el espíritu, ponte a leer la palabra, ponte a orar y deja que Dios te dé la respuesta. No te muevas por impulso. Muchos se quieren ir porque tal vez ya andan mal, pero no es la iglesia. Deja de estar echándole la culpa al cuerpo de Cristo. Te acabo de enseñar que la iglesia está santificada, la iglesia es bendita. El imperfecto eres tú. No trates de buscar algo que Dios ya te señaló, ya te guió. Cuando tú entras a un lugar que te confronta y te está hablando tu verdad, quiere decir que Dios te llevó a la iglesia correcta, porque eso es lo que necesitabas. Ya las iglesias están llevándolos a lo que es mucho ¿cómo se dice? Mucho amor, mucha flor. Por eso el tema de hoy es ni machete ni flor. Dios nos llamó a usar espada, ni machete ni flores. En la iglesia se habla con espada en la mano. En el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto nos queda, mi hermano? Allá. Bueno, Dios los bendiga. ¿Qué creen? Si Cristo los ama, les dice la verdad. Y si alguien que te está sacando la verdad no te está hablando la verdad, pídele a Dios que te enseñe la verdad. En el nombre de Jesús, si los amo es porque por eso les hablo la verdad, porque el que te ama te dice la verdad, y sobre todo Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Dios los bendiga, pónganse a leer, ámense, crezcan, pero ya maduren en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, nos vemos y nos subimos el lunes en tu programa, lo creas o no.
oídos, hazte espacio. Lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. No, estamos en los últimos tiempos. No, la venida del Señor es inminente. No, Jesucristo es el único camino. No, la palabra del Señor es suficiente. No, estamos en los últimos tiempos. No, la venida del Señor es inminente. No, Jesucristo es el único camino. No, Él solo viene por su remanente. Yeah, Kenneth. Ahí escucha la programación. En cada minuto escucho de su amor. No hay sombra que apague lo que Él da. Su Espíritu Santo me guía en paz. Shekinah TV, luz en mi corazón, transmitiendo en ShekinahActivo.com. En cada canción, gozo y alegría. Y también escuchen Roku, música y más. Shekinah TV, Shekinah TV. Shekinah, yeah, yeah. Interrumpimos esta programación para presentarle una noticia de última hora. Si de noticias se trata, nosotros tenemos la información más reciente de lo que acontece en el mundo entero. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una reducción significativa del número de agentes migratorios desplegados en Minnesota, particularmente en el área de Minneapolis, luego de alcanzar un acuerdo de cooperación con autoridades estatales y locales. El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa